Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy tenemos un tema maravilloso, un tema de ponerle mucha atención, porque los cristianos, especialmente los cristianos evangélicos, se confunden entre bendición y la aprobación de Dios. Una cosa es ser bendecido de Dios, porque Dios bendice a todo el mundo, a todos los seres humanos bendice Dios. Y otra cosa es ser aprobados por Dios, o sea que otra cosa es salvos. Yo lo digo así rudamente. Muchas personas que han sido bendecidas en vida pueden ir al infierno cuando se mueran. Y han hecho milagros, han recibido milagros, han tenido casa, han tenido dinero, han tenido de todo. Muchas bendiciones, pero no fueron aprobados. Y vamos a poner varios ejemplos. Uno de los ejemplos claros es el de Moisés. Moisés, ¿cuántas bendiciones no recibió de Dios? ¿Cuánto no lo usó Dios? Imagínense, sacó al pueblo, siendo tartamudo, sacó al pueblo de Egipto, abrió el mar rojo, pasó con la comunidad. Sin embargo, cuando llegó el momento, por ejemplo en Éxodo 32, 29, pensaba él que todos iban a ser bendecidos. Dice, hoy os habéis consagrado a Dios, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, como nosotros que vamos a llegar al reino de Dios, los únicos que llegaron fue Moisés, Josué y Caleb. Pero Josué y Caleb entraron, Moisés no pudo entrar, porque en Deuteronomio 32, 48 dice, y habló el Señor a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte, a Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está en derecho de Jericó, y mira la tierra de Canaán, mira la gran aprobación. Ya había sido bendecido, ahora para pasar el Jordán, pues era la aprobación, era como cuando uno va a la universidad y entonces le dan el título, es aprobado, ¿ve? O cuando va uno a presentar un test, es aprobado. Sin embargo, le dice Dios, mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere tú, y muere en el monte al cual subes, y se reunió, y se reunido a tus pueblos. O sea, le dijo, sí, tú mira solamente, mira la aprobación, mira lo que te perdiste, en una tierra que emana leche y miel, pero no lo vas a lograr, no lo vas a aprobar, porque fallaste. O sea, fue bendecido, pero no fue aprobado. El 51, Deuteronomio 32, 51 dice, por cuanto prevaricaste contra mí en medio de los hijos, o sea, por cuanto te equivocaste, pecaste, no hiciste lo correcto, en medio de los hijos de Israel en las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Fue bendecido, pero él como no le respondió a Dios de la manera como Dios quería hacer la voluntad, no fue aprobado. El 52, Deuteronomio 32, 52 dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Cuántos seres humanos estuvieron en la iglesia, le sirvieron a Dios, recibieron sanaciones, tuvieron cáncer, artritis, de todo, todos los días recibieron un milagro? Y cuando llegaron al cielo, dice el Señor, no te conozco, no sé quién eres tú. O sea, no eres aprobado. Una cosa es bendecido, las bendiciones de Dios son para todos, buenos y malos, pero la aprobación es para una sola clase de personas. David le pasó lo mismo. David fue bendecido, imagínese, mató a Goliat y hizo maravillas. Fue 3 veces ungido cuando niño, cuando fue elegido rey de Judá y luego elegido rey de las tribus de Israel. Imagínese, 3 veces bendecido y sin embargo no fue aprobado. Lo encontramos en 2 Samuel 2:10. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Imagínense esa condena. Por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese mujer. O sea,
Fue bendecido, pero no fue aprobado. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor, y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás, ¿ve? Bendecido. Mas, por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. No fue aprobado. Y tengo más textos del Nuevo Testamento. Usé los del Antiguo Testamento en esta parte, ahora voy para el Nuevo Testamento, en la otra que me toque participar, y voy a probarles a ustedes que una cosa es la bendición y otra cosa es el ser aprobado por Dios. ¿Quién quiere hablar? Sí, hola, bienvenidos. Muchas bendiciones a todos. Me alegra estar aquí otro día más con ustedes. Soy muy bendecida. Y gracias a mi hija también que nos ayuda detrás de las cámaras. Voy a decir algo en inglés, voy a tratar de decirlo en español. Dice, acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is none other. Reconoce y toma el corazón este día que nuestro Padre Celestial, Dios en los cielos, arriba en los cielos, y en todo nuestro earth, nuestra tierra aquí abajo, que no hay ningún otro, ¿verdad? No sé si hice sentido, pero en inglés me hago sentido. Estamos hablando sobre cómo someterse en paz con Dios, ¿verdad? Y como que es la diferencia entre ser aprobados y ser bendecidos. En Job 22, 21 al 29, creo que es el versículo de la clave introducción, ¿verdad? Sobre esto. Dice, donde nos dice el bien, la bendición, los beneficios que recibiremos si realmente conocemos a Dios. Está claro que hay una gran diferencia entre conocer a Dios y simplemente conocer cosas sobre Él. Hay millones de personas que saben de Él, pero no le conocen realmente. Una cosa es el conocimiento teórico y otra cosa es el conocimiento personal de Dios. Y ese conocimiento personal, experimentando, es lo realmente vital. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Las palabras vuelve y acepta de los versículos 22, 23 en Job. Dice, si te volveréis al omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la ficción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y en Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Y determinarás asimismo una cosa y te será firme. Y sobre todos tus caminos resplandecerá luz. Amén. Y nos dan la respuesta. Nota que volvemos una vez en una crisis, pero seguimos recibiendo continuamente, y esto es un proceso. El volver en el 23, nos hemos alejado de Él, en Isaías 53, 6 y en Lucas 15, 13, y estamos por naturaleza alejados. Por eso lo que primero necesitamos es volver y ser reconciliados con Él, ser hechos cercanos. Solo hay un camino de vuelta a Dios, y eso está en Isaías 55, 6. ¿Y cómo aceptar a Dios? Es habiendo vuelto al Señor, debemos entonces recibirle y confiar en Él como nuestro Salvador personal. Y eso está en Juan 14, 6, es lo que habla la hermana Denise todo el tiempo, cómo recibir nuestro Padre Celestial como nuestro Salvador. Y entonces debemos recibir su ley y obedecer sus mandamientos. Solo así llegaremos realmente a conocerle, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro amigo, nuestro santificador, nuestro proveedor, nuestro guardador. Es decir, llegaremos en todo. Amén, amén. Amén. Muy bien.
Pues lo que yo he aprendido aquí en la iglesia y leyendo la Biblia, que la bendición es provisión, ¿verdad? Eres bendecido, te pasa algo, eres bendecido con un milagro o bendecido con un regalo o tu trabajo, ¿verdad? Dinero, provisión, ¿verdad? Pero lo que ha estado aprendiendo más profundamente, que Dios, cuando tú recibes a Jesucristo y ya crees en Él, entonces la provisión ya es tuya, porque dice en Salmos 23, ¿verdad? Dice que va a darte todo lo que quieras. Entonces ya la provisión ya no es algo que tienes que pedir, ya estás bendecido con la provisión. Cuando te falta algo, nomás haz oración y luego da gracias a Dios, ya está hecho. Entonces esa provisión ya es tuya. Hay que confiar en Dios y no estar preocupado por esas cosas. En Filipenses 4:6 dice que no te preocupes por nada, que no estés ansioso por nada, que no, en inglés hay 3 versiones, una dice do not care for anything, que no te dé importancia a eso, ¿verdad? Y otro dice do not have anxiety, que no te dé ansiedad. Y el otro te dice no, do not worry, no te preocupes, ¿verdad? Entonces todo lo que nos ataca y ay, no vas a tener esto, pronto vuélvelo en oración. Gracias, Señor, que tú eres mi proveedor y tú me das todo lo que yo necesito y no tengo que estar preocupada por comida, ropa, ni dónde dormir. Mi ser debe de estar enfocada en dar la palabra de Dios, en las buenas nuevas, confesar que Cristo ya resucitó y que nosotros somos libres. Entonces, que no se vaya para atrás la gente en envolverse en cosas de la cultura o del mundo, ¿verdad? Si está hablando alguien y tú ya leíste la Biblia y ya lo entendiste y ellos están teniendo una conversación, estás obligada a meterte en esa conversación para corregir eso y hacerlo con amor y gentilmente, ¿verdad? Un verso que me gusta mucho que habla de la bendición, gente me pregunta, ¿cómo estás hoy? Y antes decía, bien, y ahora digo, estoy bendecida y altamente favorecida por Dios. Amén. Y les voy a leer de Génesis 12. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces él tuvo que tener fe y salir nomás por obedecer la voz de Dios. No podía ver dónde iba a ir y no podía saber dónde iba a llegar porque dice, donde yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, cuando somos bendecidos, ya tenemos que voltear eso y ser bendición. Ya eres bendecida. No tienes que esperar que te llegue dinero o que te llegue comida o que te llegue ropa para ir a darla. Tú nomás debes de tener fe y hacerlo. Si la voz de Dios te dice, haz esto, el Espíritu Santo te está removiendo, pero tú ves la cuenta del banco y no hay dinero, hazlo en fe y va a llegar la provisión, va a llegar la bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, yo estoy abajo de esta bendición. Yo confío en Dios que ya soy bendecida. No tengo que rogarle, ayúdame, Señor, ¿verdad? Entonces, después que vino ya Jesucristo, entonces estamos viviendo abajo de la gracia de Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados
y los pecados están perdonados. Entonces, no nos tenemos que enfocar en sacrificio de, ay, hice esto malo, pensé mal, sino que tener confianza y fe que ya estamos abajo de la gracia, perdonados, y enfocarnos en la adoración, en edificarnos unos a los otros, edificarnos unos mismos. En veces no hay nadie que te vaya a edificar, ¿verdad? En veces tienes que hablarte tú solo, ¿verdad? Como David cuando lo atacaron y luego llegaron y se habían robado todas las esposas y hicieron todo el mal, y luego todos se voltearon en contra del rey David y lo querían piedrar, su propia gente lo querían piedrar, ¿verdad? Y él se edificó él mismo, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que tener fe en la bendición. Pero la clave aquí es que no nos tenemos que conformar con la bendición. ¿Te extrañas de que seas bendecido? ¿Por qué? Si los malos también son bendecidos. ¿Te admiras de que Dios te sanó? ¿Por qué? Si los ateos también son sanados por Dios. ¿Acaso Dios ve la diferencia para sanar a alguien? Pídale o no le pida, Dios lo sana. ¿Acaso cuando casi todos los milagros, los 7 milagros que hay en Juan, en el capítulo, en el Evangelio de Juan, ninguno le pidió a Jesús que lo sanara o que le hiciera la bendición? ¿O acaso el novio le dijo a Jesús que le multiplicara el agua en vino? No, nomás lo hizo. ¿O acaso el otro le dijo, métame en el agua? Solamente se quejó y dijo, Señor, no tengo quien me meta. ¿O acaso el ciego de nacimiento le dijo que le devolviera la vista? No, ninguno. Solamente Dios, en su infinito amor, bendice. La bendición es para todos. No te extrañes que te gane la lotería. ¿Acaso no es bendición? ¿Qué es bendición? Bendiciones que tengas comida, bendiciones que tengas salud, bendiciones que tengas ropa, bendiciones que tengas una buena familia. Bendiciones todo. Todo, pero sean buenos o sean malos, son bendecidos. Es más, tú puedes hacer milagros, Dios te puede dar el don de hacer milagros. Es una bendición maravillosa. Y sin embargo, no vas a ir al cielo. Es increíble. Sí. Vea, por ejemplo en Mateo 5, 44, 45 dice, o sea, la clave aquí es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Amar a tu familia, amar a tu amigo, amarlos, claro. ¿Quién no va a amar al que me hace el bien? Eso, cuando alguien le hace un favor a uno queda gratamente contento, muy agradecido. Pero mire lo que dice el mandamiento, Mateo 5, 44, 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Ya aquí no es bendición, aquí ya es una acción que le cuesta a uno, que sufre. De humildad. Es un sacrificio, claro, es un sacrificio duro. La carne dice, Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Si tú no haces eso, si tú no oras por tu enemigo y no perdonas de corazón y no le ayudas a aquellos que te hacen mal, si no lo haces, entonces no vas a ser aprobado por Dios. Vas a ser bendecido, no te va a faltar nada acá. Y vas a morir sin ninguna enfermedad. Vas a morir bien, pleno, total. Pero no vas a llegar al cielo. Porque el 45, Mateo 5, 45 dice, ¿para qué es esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿O acaso tú crees que el que siembra marihuana o droga no va a ser bendecido? También es bendecido. Ellos también son bendecidos. ¿Acaso no ganan millones de dólares? El que trabaja de sol a sol gana dinero. El que es comerciante gana dinero. Y el narcotraficante gana dinero. Los tres son bendecidos. Pero los tres no son aprobados. Y mire lo que pasa en Mateo 14, 28. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. El 29, ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Acaso es extraordinario eso? Normal.
Si era Jesús y Pedro le pide a Jesús que lo haga caminar, sea bueno o sea malo, lo hace caminar sobre el agua. Pero, ¿qué es lo que viene aquí? Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo. ¿Ve? Aquí es donde no fue aprobado. Caminar sobre el agua era la bendición, pero el sostenerse sin miedo, como el coronavirus, si no tenemos miedo para hacer la obra de Dios, no para abusar, para irse al baile, para irse a la playa, para ir a la discoteca, para ir a la farria con los compañeros, eso no. Es si te encuentras en la obra de Dios, actuando para la obra de Dios, Dios te va a proteger. No tienes miedo porque es tu obligación hacer el bien, así sea en este momento el coronavirus. Dice que la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzó a hundirse gritó, sálvame Señor. ¿Lo dejó hundirse Dios, Jesucristo? No. Dice que al momento Jesús lo tomó de la mano. Amén. O sea, lo salvó, lo bendijo, pero lo reprendió y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? O sea, ¿por qué no vas a entrar al cielo? Caminaste sobre el agua, hiciste milagros, Pedro, pero no vas a entrar al cielo si no haces lo que yo te digo. Y en Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo, cuando el paralítico de Betesda, que quedó sano, que lo sanó Jesús. Entonces lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, o sea que has sido bendecido, no peques más. O sea que la gente cree que porque ha sido bendecido y no le ha pasado nada hasta este momento, no va a pasar nada, está bien. Dice, mire, yo manejo exceso de velocidad, yo me emborracho, yo me porto mal, yo hago esto y mire, Dios no me ha castigado. Pues claro, claro que no lo va a castigar, lo vas a bendecir, te vas a bendecir, pero cuando llegue el momento de estar en la presencia de Él, no te va a aprobar. Dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y en Juan 8:10 dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo, Señor, ninguno. O sea, bendecida porque fue salvada para que no la apedrearan, porque la iban a apedrear. Donde Jesús diga, álgale, suéltele una piedra, a todos le tiran piedras. Fue bendecida. Pero entonces Jesús le dijo, si no te condeno, ni yo te condeno, bendecida, vete y no peques más. ¿Qué pasa si la mujer hubiese seguido pecando? Como hacen muchos bendecidos. Yo conozco gente que ha salido del cáncer por haber tomado en exceso, de la cirrosis. Dios lo cura de la cirrosis por tomar en exceso. Y después que está sano y bendecido, vuelve otra vez a la cantina. ¿Ve? Y puede ser que muera sano, pero como siguió pecando, entonces al llegar a la eternidad, será resucitado para el fuego eterno y no para la salvación. Hasta ahora hemos hablado de bendición, que estas son bendiciones y un poquito ahí de lo que tenemos que ser aprobados. Después, a la tercera parte que voy a hablar de qué es la aprobación, qué es ser aprobado por Dios. Entonces, le voy a dar el paso a mis hermanas. Sí, los hombres y mujeres de fe siempre han añorado la aprobación de Dios. Intentamos obtener su aprobación por medio de acciones justas, expresiones de piedad y una vida religiosa. Construimos hermosos edificios en su honor. Nuestros líderes espirituales hablan elocuentes mensajes mientras nos enseñan el camino hacia Dios. Muchos tratan de ser perfectos, otros reconocen su incapacidad de alcanzar la perfección y se rinden ante la posibilidad de complacer a Dios. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para complacer a Dios? Ajá. ¿Cuáles son las cualidades que le agradan? Voy a leer en Isaías 66, 1 al 2. Dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegarán a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios es bien asombroso. Podemos aún comenzar a imaginarnos la infinita magnitud de Dios, la tierra única realidad de nuestro espacio,
inmediato, excepto por algunos privilegiados, se describe como banqueta o taburete para los pies de Dios, traducido a nuestras Biblias como estrado. Cuando pequeños nos vemos ante cuán pequeños nos miramos ante sus ojos. O sea, que nos miramos bien, bien chiquititos, ¿verdad? Como una hormiguita. Sobre 7 billones de personas viven en su banqueta. Los seres humanos somos como microscopios para Dios. En el pasaje de Isaías, ¿verdad?, Dios habla sobre la ironía de los esfuerzos humanos en construir una casa para Él. La humanidad, con una arrogancia injustificada, repetidamente ha intentado contener a Dios y ponerlo en templos, incluso ha creído que lo puede controlar o manipular a su antojo. Constantemente tratamos de redefinirlo, de ponerlo en una caja según nuestras propias ideas, propuestas teológicas y deseos egoístas. Pensamos que lo comprendemos, pero Él dice en su palabra: por mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Eso también está en Isaías 55, 8 al 9. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues Dios es tan asombroso que nomás nos pide ser humildes, ¿verdad? La humildad es una característica por cual raramente oramos. Cuando a menudo usted ora: Señor, hazme humilde, quizás es porque tenemos miedo de cómo Dios contestará a la oración. Por eso no lo hacemos, ¿verdad?, constantemente. Y nos reconocemos que nunca somos humildes ante Dios, porque se nos hace difícil y doloroso o sea, de arrepentirnos, ¿verdad?, así en totalidad, desde nuestro interior, desde nuestro estómago, como digo yo. La humildad no es opcional para Dios, pero para poder recibir su aprobación debemos ser humildes. Por lo tanto, ha sido definida la humildad como la actitud apropiada de toda criatura humana hacia su divino Creador. La Biblia señala la humildad de Moisés como algo digno de emular. Eso está en Números 12:3. Muchos otros seres bíblicos también exhibieron esa cualidad en sus vidas. Abraham, cuando valientemente intercedió por Sodoma, rápidamente declaró su bajeza. Ahora que me he atrevido a hablar, el Señor, yo que soy polvo y ceniza. Está en Génesis 18:27. ¿Y qué sucede cuando una persona se encuentra ante la presencia de Dios? En las Escrituras, cada vez en un hombre tenía el privilegio de estar ante la presencia divina y de ver su gloria. El hombre se humillaba. Cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, Moisés escondió su rostro. Y eso ya lo había dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Y habrá bendición cuando nos humillamos ante Dios, y las Escrituras declaran que Dios habita con el humilde. Eso está en Isaías. El humilde heredará la tierra. Dios lo mira. Dios da gracia al humilde. Dios exalta al humilde. Y en Lucas 18:14 también dice: y Dios da buenas nuevas a los humildes. Y voy a pasarle a la hermana de Denise, y ahorita vuelvo con ustedes para terminar lo que tengo que decir en Pedro sobre la aprobación de Dios. Amén. Pues leyendo la Biblia, estaba enfocada en Juan 4, y ahora que dice el pastor, hay gente que no está comprometida con Dios y como quiera Dios los bendice, ¿verdad? Y aquí en Juan 4 habla de la mujer que está sacando agua, y antes de eso Jesucristo hizo la decisión de irse. Todos rodeaban, ¿verdad?, para no confrontarse con los de Samaria, ¿verdad? Y entonces él hizo con propósito su viaje y no rodeó, ¿verdad? Porque él ya tenía que ir allí para dar la palabra, ¿verdad? Para obedecer a su Padre. Y en Juan 4:10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conoceréis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías
y Él te daría agua viva. Entonces ahí estaban sacando agua de un well, ¿verdad? De un pozo. Y ella pensaba agua viva como un río o algo moviéndose, ¿verdad? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces ella estaba pensando que había agua mejor que lo que estaba allí en el pozo, ¿verdad? Cuando hay agua fresca corriendo, está fresca, no está estancada el agua, ¿verdad? Y ella buscaba agua moviéndose, agua viva. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces ella tenía como una actitud y le está como haciendo como sarcasm, como sarcástica, ¿verdad? A Jehová, a Jesús, ¿verdad? Entonces él le respondió, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, la diferencia de la bendición que le da Dios a los buenos y los malos, pues son cosas, la lluvia, el sol, comida, cosas, ¿verdad? Pero la bendición que tenemos nosotros es una fuente de agua que salte para vida eterna. Él nos está dando la promesa de vida eterna, no más porque nosotros tenemos fe. Cuando nosotros confesamos, sí creo en ti, Dios, ayúdame, sí creo en tu Hijo Jesucristo, Él resucitó, creo en esa que Él resucitó, y creo en esa resucitación, ¿verdad? Que Él resucitó y que vino con poder y nos da autoridad, nos da poder a nosotros, y crees eso con fe, entonces tu vida tiene esa agua para bendecir a otros y tienes vida eterna. Entonces, en Gálatas, ahorita la busco, con permiso. En Gálatas, se me hace que es Gálatas 3, dice, ya me acuerdo dónde lo escondí, para que no se me, lo puse en un lugar tan importante, para que no se me perdiera y luego no me acuerdo dónde lo puse, highlighted. Ok, en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces nosotros estamos abajo de la gracia, estamos bendecidos altísimamente, y esa bendición viene con agua que se está moviendo, es agua viva, y la vida eterna, y esa bendición viene con autoridad y poder. Amén. Esa es la diferencia de las bendiciones de Dios y los bendecidos. Y los bendecidos Amén. de Dios, sí. Las bendiciones de Dios son las bendiciones que Dios da. Los bendecidos de Dios son todos los seres humanos, las plantas, los animales. Todos los seres humanos son bendecidos. Todos los seres humanos son bendecidos, pero no todos son aprobados. No todos son aprobados, no todos van al cielo. No todos los que recibieron los milagros del Señor fueron al cielo. No todos los que reciben ayuda de Dios van al cielo. Reciben la ayuda, pero no van al cielo. ¿Quiénes son los aprobados? Hechos 2:22. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado.
No dice varón bendecido. ¿O qué? ¿O qué creen? ¿Que fue muy bendecido Jesús cuando sufrió los dolores en la cruz? Ah, qué bendición estar en la cruz, ¿no? Uy, qué refrigerio, qué gozo estar en la cruz, ¿no? Qué gozo tener que uno decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué gozo decir, Señor, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No, qué bendición tremenda, ¿no? ¿Ve que no? Sin embargo, fue aprobado. Y ahí es donde está la clave. La aprobación es lo más importante. Dice, hombre aprobado, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vea que no somos nosotros, es Dios el que actúa a través de nosotros. En Romanos 14, 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En Romanos 16, 10 dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saluda a los de la casa de Aristóbulo también. En 2 Corintios dice 10, 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ese es el aprobado. Es muy diferente en ser bendecido y ser aprobado. La gente se queda con la bendición. Mire, en Juan, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Los primeros 12 capítulos están puras bendiciones de Jesús. Les convirtió el agua en vino. Imagínense lo que hizo. Caminó sobre el agua. Hizo caminar un paralítico. La multiplicación de los panes. La resurrección de Lázaro. O sea, hizo maravillas. Devolvió la vista al ciego. O sea, Jesús hasta el capítulo 12. Tiene 21 capítulos. Hasta el capítulo 12 todo es bendición. Pero mire, capítulo 13 hasta el 21, todo es esfuerzo, es lucha. O sea que el bendecido es para que crean. Y ya cuando uno es creyente, ya tiene que ser aprobado. Ya no solamente conformarse con la bendición, porque sabemos que somos bendecidos, pero hay que ser aprobados. Por eso el Evangelio de Juan tiene la primera parte, es pura bendición. La segunda parte ya es el esfuerzo que el ser humano tiene que hacer para ser aprobado, para dar los frutos que Dios quiere. Por eso el capítulo 15 de Juan. Y para terminar, Primera Tesalonicenses 2, 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. El Evangelio se le confía a aquel que sea aprobado, no a aquel que sea bendecido. Ay, mira, hermanos, doy un testimonio. Mire, iba en un caballo, me caí y no me pasó nada, iba borracho. Iba manejando a 100 millas por hora, choqué y no me pasó nada. Mira, hermanos, qué bendecido soy. Y llega el otro y dice, esa es una anécdota, ya me acordé. Dice, hermano, mire, pasé por un precipicio, iba en mi caballo y pasé por un precipicio. Y el caballo rodó y conmigo rodamos como 100 metros. Y vea, no me pasó nada. Y entonces dice el otro, pues yo he pasado miles de veces por ahí y mi caballo no ha rodado. O sea, no he sido bendecido, no he tenido esa oportunidad del milagro. Entonces, ¿cuál es más bendecido? Aquel que dice que anécdota, que fui borracho, fui matón, fui todo, como los pentecosteses, ¿no? Que todos cuentan maravillas de lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Y qué tal que no sean aprobados? Puede ser que no sean aprobados. En cambio el otro, que simplemente lo que se le confió fue el Evangelio. Y desde chiquito, si es cristiano y no ha tenido nada extraordinario en esta vida. Había una vez una jovencita en una iglesia que ya tenía como unos 16 años, 16, 17 años. Y entonces, como todo el mundo estaba dando testimonio, y entonces ella salió y dio el testimonio. Y dijo, hermanos, yo me confieso que yo he consumido mucha droga, que yo he sido prostituta, me ha acostado con el uno y me ha acostado con el otro, que he robado. Y mire, Dios me tiene aquí, soy salva para la gloria de su nombre. Bueno, todo el mundo aplaudió, qué bueno esa chica, mire cómo se convirtió. Cuando terminó, dice el pastor, mire, yo llevo 20 años de estar aquí de pastor, te conozco desde el día y nunca he visto esos alcances tuyos. ¿Cuándo lo hiciste? Dice, no, pastora, que como no tenía nada que contar, entonces yo me inventé ese testimonio. Así le toca a muchos cristianos que se han portado bien en la vida, porque como que hay que dar testimonio de las bendiciones de Dios.
sin saber que todo el día ha sido bendecido, toda la vida somos bendecidos. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué le dice? Preséntate a Dios bendecido. Todo lo que Dios hizo en ti, te dio una buena familia, te dio dinero, te dio paseo, te dio vestido, te dio comida, te dio de todo el Señor. Entonces te vas a presentarte al Señor. Señor, aquí me presento porque yo recibí mucha ayuda tuya. No, Señor. Dice aquí, preséntete, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y para terminar, en 1 de Pedro, por eso mire, muchas personas creen que porque están sufriendo no son aprobadas. Y que aquel que es bendecido, sí es aprobado. Por eso dice el Salmo, dice, no admires, ni te ensalces tú, ni te quejes de que el malo sea bendecido, dice el Salmo, de que el malo prospere. No le envidies. Tú mantente firme en Cristo Jesús, porque uno cree que porque la bendición ya es aprobación. No, Señor. Un malo puede ser bendecido, pero no ser aprobado. Por eso dice aquí en 2 de Pedro, me sé también la de 1 de Pedro 4:12, pero aquí en 1 de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando fuistes abofeteados. Qué gracia es que tú borracho, drogadicto, haciendo todo lo malo, te vaya bien. O que te castiguen, que en una pelea ya entre los borrachos te den unos botellazos en la cabeza. Y entonces, ¿acaso tú te vas a glorificar por eso? Dice Pedro. ¿Qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, si portándote bien, si haciendo todas las cosas al pie de la letra de lo que Dios pide en los mandamientos, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ve la diferencia que hay entre ser aprobado y ser bendecido? La gente se queda en la bendición. Y claro, pues todos son bendecidos, sean buenos o sean malos, creyentes o no creyentes, todos somos bendecidos. Ya lo leímos, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y se cae la lluvia sobre justos e injustos. Todos, todo el mundo, los pajaritos, las culebras, las cucarachas, todo el mundo es bendecido. Pero aprobado, solamente los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquemos en alcanzar la aprobación de Dios. Busquemos ser aprobados. ¿Y qué es ser aprobados? Hacer la voluntad divina. Hacer la voluntad de Dios, cueste lo que nos cueste. Tengamos que dar lo que tengamos que dar. Ese es el desapego. Que oír el Espíritu Santo. Claro, para que nosotros podamos hacer. Muy bien. Entonces aquí termino en este día. Mañana vamos a traer otro tema bien bonito. Le doy el paso a mis hermanas para que se despidan de ella. Muy bien. Por hoy te digo bye bye. Sí, como había dicho temprano, para ser aprobados por Dios tenemos que ser bien humildes en corazón y en oración, ¿verdad? Y también nos enfrentaremos radicalmente al pecado, que nuestros cuerpos son el templo de Dios, ¿verdad? Y cuando más conocemos realmente a Dios, más compartiremos su odio al pecado y lo confrontaremos. Y evidentemente como cristiano que no se toma muy en serio el pecado es que no conoce a Dios muy íntimamente. Pero vuestro templo puede no referirse solo al cuerpo, sino también al hogar y los negocios, o a todo lo que nos hemos enfrentado en cosas como dudas, o cuando vamos al templo, o sea, muchas cosas. Y también que no seremos grandemente enriquecidos, seremos grandemente enriquecidos cuando tendremos el oro del Todopoderoso y será para Él, para ti, como plata refinada, de manera de conocerle a Él es realmente hacerse rico en oro y plata y en abundancia. Y también poseamos su posición, experimentaremos perfección, plenitud de gozo, poder para testificar y gracia suficiente. Y también nos deleitaremos en la persona del Señor, recibiremos respuestas a la oración,
tendremos un testimonio fructífero, y Dios nos sonreirá sobre nosotros. Sobre tus caminos resplandecea la luz que nos habla de su aprobación, su guía, su bendición, y eso lo podemos ver en Números 6, 24 o en Salmos 90, 17. Es bien maravilloso. Y una de las maneras que tratamos de obtener la aprobación de Dios es en ser perfectos. Tristemente, ninguno podrá alcanzar esa posición, o sea, ningún ser humano, ¿verdad? Somos seres frágiles, sujetos a tentaciones y pecados. Dios nos creó frágiles. Entonces, no hay esperanza. Gracias a Dios, Él no usa la perfección como criterio para agradarse de nosotros. Dios busca a las personas que se acercan a Él con espíritu contrito, cuando no puedan cumplir con esa ideal. Cuando Dios dice que mira a la persona de corazón contrito, Dios mira a la persona que cuando peca responde a sus acciones con profunda tristeza. Eso mucho más que un simple reconocimiento de su pecado. Es un quebrantamiento ante el Santo Dios que conduce al arrepentimiento y distanciamiento del pecado, literalmente corriendo en dirección contraria. Y esto muchos cristianos, ¿verdad?, distinguen entre el arrepentimiento por temor al castigo y el arrepentimiento por amor a Dios con la determinación de enmendar su vida. Y para terminar, en primera de Pedro 2, del 15 al 17, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Amén. Y en esto significa que Dios se reconoce en su voluntad de dos maneras, su voluntad absoluta y su voluntad permisiva. Su voluntad absoluta es el que ya está dicha, jamás va a cambiar o variar lo que está escrito en su palabra. Esa es su voluntad absoluta. Lo que merece juicio, juicio obtendrá. Lo que merece bendición, bendición obtendrá. Su voluntad permisiva es es la que rige a la libre decisión del hombre. Esto es lo que aquello que Dios permite, pero no goza de su aprobación. Dios te deja hacer lo que tú quieras, pero tienes que saber que ante tus decisiones caprichosas no gozas de su aprobación, y los resultados buenos o malos tú los gozarás. Estos dos argumentos marcan la diferencia entre la bendición y la aprobación de Dios. Amén. ¿Quiénes gozan de su bendición? Todos los seres humanos, algunos más que otros. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, como dijo el pastor temprano, que su bondad y benevolencia están para su creación. ¿Quiénes son aprobados? Todos los que deciden voluntariamente hacer la voluntad de Dios, o sea, los que conocen y viven conforme su palabra. ¿Y por qué es importante ser aprobado por Dios? Pues sencillamente porque Él es nuestro Padre y porque podemos gozar de todo lo que Él nos puede dar como Padre y como Criador. Les mando muchas bendiciones a cada uno de ustedes y como lo digo siempre, amen a nuestro Señor, a nuestro Cristo Jesús, que vino a dar la vida por nosotros, que dio todo su amor para que nosotros tengamos esta oportunidad de decidir sobre lo bueno y lo malo y sobre seguir firmes en Él y no seguir. O sea, nadie es perfecto, no podemos ser perfectos, solamente nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y nuestro Cristo Jesús que vino aquí a la tierra a enseñarnos su palabra, su verdad. Pero luchen, es una lucha constante, es la única manera que vas a poder hacer esto. O sea, si no luchas, si no tomas esa decisión, si no te afirmas, nunca lo vas a hacer. Y si ahorita piensas como persona que estás en el mundo, que eres bendecido,
Ahora imagínate estando y siendo aprobado por nuestro Señor Jesucristo y ser bendecido realmente por su voluntad, como Él lo quiere, ¿verdad? Sería muy maravilloso, es la cosa más maravillosa de este mundo y de esta tierra. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Muy bien. Bueno, entonces en terminar, nomás quiero leer 2 versos y ustedes los pueden estudiar en su casa. Amén. Y es Primera de Tesalonicenses 2:4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Amén. Que prueba nuestros corazones. Entonces, había hablado una vez antes en el libro de Hechos, que dicen, Pedro, no sé si es más importante hacerle caso a ustedes o a Dios. Yo creo que a Dios. Y luego comienzan a hablar el evangelio, ¿verdad? Pero esto se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, estúdienlo en la casa. Y luego el otro verso que quería, la historia que quería que estudiaran, que es Josué. Y esa historia es maravillosa porque Dios partió el Mar Rojo para Moisés y toda la gente que salieran de Egipto. Vivieron en el desierto 40 años, fueron rebeldes, todos se murieron, los hijos vivieron. Y luego Josué mandó espías, ¿verdad? Y esta historia de Rahab está en el capítulo 2. Y De Josué. Ajá, de Rahab. Y de allí viene el linaje de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para aprobarte? Entonces, Él aprobó a Rahab. Y ella no era una mujer buena, ¿verdad? Pero este verso 2, capítulo 2, 9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y ya habían pasado 40 años y todavía tenían el temor de Dios. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces, por ese temor a Dios, ella desobedeció su gente y obedeció a Dios y los escondió. Y por allí salió el linaje de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para leer. ¿Qué es ese clic? ¿Qué quiere Dios? Ahí hizo una decisión ella. También ahí en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Aprobados. Hay que leer y ver qué es lo que quiere Dios para aprobar de ti, para aprobarte a ti. Amén. Amén, amén. Entonces, y para que tú tengas esa confianza de hablar de Jesucristo. Amén. En este momento quiero hacer una oración para cerrar, y todos los que no son salvos, que no han recibido a Jesucristo, y el Espíritu Santo está moviéndose en tu corazón, hoy es el día de salvación. Y nomás hay que decirle a Dios, Padre bendito, me arrepiento de mis pecados y te doy mi vida, arregla mi vida, sálvame Jesús. Amén. Tu Hijo vino y murió por mis pecados y yo recibo ese regalo y lo confeso con mi boca y lo creo con mi corazón y estoy tomando un paso de fe para ser salvo, Señor, y buscar esa aprobación de estar trabajando por ti con confianza en mi corazón, que yo voy a tener la vida eterna y que estoy haciendo el bien como tú quieres que yo lo haga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sea Muchas la gracias. bendición. Aleluya.